Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir este devocional del día de hoy, 12 de enero del año 2022. Gracias por la coordinación del turno nocturno del Seminario Teológico Anna Sanders, que nos permite ministrar su palabra en esta hora. Y bueno, pues la reflexión del día de hoy, hermanos, tiene por título El que guarda siempre tiene, porque vamos a reflexionar acerca del capítulo 41 de Génesis, lo que nos enseña acerca de ser buenos administradores, ¿verdad? De lo que el Señor nos proporciona, porque en esta época de crisis que se vino por la pandemia, pues vimos a muchos siervos del Señor padeciendo por la situación que se cerraron los templos, y hubo quienes sus economías las vieron afectadas por esta calamidad que nos vino a pegar. Pero pues yo en un momento dado, platicando con algunos siervos, pues les preguntaba qué nos enseña la Escritura acerca de esta situación para no caer en ello, ¿verdad? Entonces, pues les comentaba acerca de este pasaje de Génesis 41, que nos enseña la interpretación de los sueños del faraón por parte de José, ¿verdad? Aquí en Génesis 41, del 1 al 7, pues nos narra sobre lo que el faraón había soñado, ¿verdad? Que estaba en la ribera del Nilo y veía cómo 7 vacas gordas salían de las aguas para comer. Pues prácticamente lo que comían eran los tallos del papiro que crecían ahí al lado del río. Y luego vinieron 7 vacas flacas, ¿verdad?, que devoraban a las gordas. Pero lo que causa extrañeza es que esas vacas que devoraban a las gordas no engordaban, no ganaban peso. Entonces vuelve a soñar nuevamente, pero ahora su sueño se centraba en 7 espigas hermosas de trigo, que eran seguidas por 7 espigas mustias quemadas por el viento solano. El viento solano es el viento del desierto, hermanos, que en el norte del África es muy, muy fuerte, ¿verdad? Es un viento que inclusive puede quemar por sí mismo. Y quiere decir que estas espigas ya estaban como que secas. Y las espigas secas pues devoraban a las espigas sanas. Y esto había agitado su espíritu, dice la Escritura, ¿verdad? Y aquí el número 7 nos habla de la plenitud. El hecho de que en los 2 sueños haya 7 elementos, pues habla de la plenitud, de algo que ha de ser completado, ¿verdad? De algo que se ha de llevar a cabo, que va de llegar a su plenitud, y así lo determina el pasaje, ¿verdad? El faraón no podía entender esto por sí solo. Dice el versículo 8 que necesitaba un intérprete, ¿verdad? Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón, ¿verdad? Y entonces en los versículos posteriores vemos al copero del Faraón, que se acuerda de ese joven hebreo llamado José, que estuvo con él en la cárcel y quien le había interpretado su sueño junto con el panadero, ¿verdad? Y cómo se había cumplido cabalmente. Ahí en el 13 dice: y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado, ¿verdad? Les interpreta sus sueños también de tal manera que se cumplen cabalmente. Y entonces dice la Escritura que fue mandado a traer apresuradamente José, y el faraón le contó sus sueños, ¿verdad? Porque había oído de él, que él oía sus sueños para interpretarlos, ¿verdad? Dice el 15, y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. ¿Qué le responde José al faraón? En el 16 dice: respondió José a Faraón diciendo: no esté en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón, ¿verdad? Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Es Dios, hermanos, el que interpreta los sueños. Nosotros no los podemos interpretar por nosotros mismos. Necesitamos la ayuda de Dios.
El Señor es el que da a conocer lo que significan esos sueños que en un momento pudiéramos tener, ¿verdad? Y una vez que José oyó a Faraón, le responde, ¿verdad?, que el sueño es uno mismo, que Dios le ha mostrado a Faraón lo que va a hacer, que habrá una abundancia, una época de abundancia y otra de hambruna, y le da a conocer que al repetirse el sueño significaba que la cosa era firme de parte de Dios y que Dios se apresuraba a hacerla, ¿verdad? Dice el versículo 32. Y aquella abundancia y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla, ¿verdad? Cuando el Señor manda palabra, hermanos, hay que tener en cuenta que el Señor no habla en vano. ¿Qué nos dice Isaías 55:11? Isaías 55:11 nos dice: y así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, ¿verdad? La palabra de Dios viene a cumplir un propósito cuando Él la da, y la puede dar audiblemente, la puede poner en nuestro espíritu o nos la puede dar en algún sueño para que entendamos, ¿verdad?, lo que Él va a hacer, lo que el Señor muestra que va a hacer, y que es una cosa firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla, ¿verdad? Y bueno, la palabra del Señor no necesitamos recibirla en sueños, hermanos, para poder ponerla en práctica, ¿verdad? A veces parece que si el Señor no nos ministra directamente en sueños, pues no nos damos cuenta de lo que Él va a hacer y de lo que tenemos que hacer nosotros para responder de una manera correcta, ¿verdad? La palabra ya está revelada, hermanos. La palabra ya está revelada aquí en la Escritura. Romanos 15:4 nos enseña eso, ¿verdad? No necesitamos recibirla en sueños, lo que necesitamos es leer la Escritura, porque todo esto tiene una finalidad. La revelación de Dios es precisamente para que aprendamos a conocerlo y entenderlo. ¿Qué dice Romanos 15:4? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, ¿verdad? Se escribieron para nuestra enseñanza. Estas historias en la Biblia, hermanos, son para que aprendamos. Y yo les decía a los ministros, ¿qué hemos aprendido de esta lección que nos da la Escritura acerca de José y los sueños del faraón? ¿Qué podemos aprender? Dicen que nadie escarmienta en cabeza ajena, pero sí podemos aprender mucho. Sí podemos aprender mucho de lo que le sucede a otras personas para poder nosotros ponerlo en práctica. Aquí está todo en la Escritura. Aquí están todos los temas que necesitamos conocer para vivir como Dios manda, y que no vengan las situaciones como en este caso, que iban a venir tiempos de escasez, que iba a venir una época de carestía y los iba a agarrar, como dicen por ahí, con los dedos en la puerta, ¿verdad? Porque no estaban preparados, no habían estado preparados y el Señor no le hubiera mostrado a Faraón lo que iba a hacer. Y entonces José le hace una recomendación. Le dice, ahí en el versículo 33, ¿verdad? Inmediatamente, en el 33 le dice: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio que ponga sobre la tierra de Egipto, ¿verdad? Esta recomendación, provéase de un varón prudente y sabio, es porque la Escritura nos dice que necesitamos la sabiduría para poder hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y bueno, lo vemos con Salomón. ¿Qué le pidió Salomón para poder juzgar a su pueblo, que era grande? ¿Qué le pidió al Señor? Un corazón entendido. Necesitamos sabiduría para poder operar las cosas como Dios manda. Él puede revelar las cosas que va a hacer, pero si no somos sabios y prudentes, pues no vamos a poder responderle de manera adecuada al Señor. Santiago 1, al 5, al 6 nos dice que si estamos faltos de sabiduría, pidámosle al Señor, dice, el cual da a todos, abundantemente y sin reproche. Pero pidamos con fe, dice la Escritura, ¿verdad? Pidámosle al Señor esa sabiduría para que cuando el Señor revele algo que tenemos que hacer,
lo podamos hacer tal cual se debe de hacer, como Él manda, porque Él siempre da las instrucciones precisas. Él pone en nosotros por medio de la sabiduría tanto el querer como el hacer. Entonces, seguidamente a esta propuesta que le hace de proveerse de un varón prudente y sabio, también le da las instrucciones para la acción a seguir, ¿verdad? Dice en el 35, junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo, para que el país no perezca de hambre en la época de carestía. Tenían que juntar en esta época de bonanza toda la provisión de estos buenos años. Y entonces yo le decía a los pastores, ¿qué has hecho en estos buenos años que el Señor te ha provisto, con lo que el Señor te ha dotado, con lo que el Señor te ha mantenido? ¿Qué has hecho todos estos años para ahorita que llega la época de carestía, no tengas con qué soportarla, no tengas cómo salir adelante porque no guardaste nada? No es posible, hermanos. Es un mal del que la mayoría padecemos, el no ahorrar, el no guardar un poco de lo que el Señor nos da para poder enfrentar esas situaciones. Tenemos que tener en cuenta que hay veces en que el Señor bendice abundantemente, pero va a haber veces con nuestra fe va a ser probada. Y hay una condición, ¿verdad?, que Faraón establece aquí cuando le parece bien ese plan que José les indica hacer. Dice el 37, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Había una condición importantísima que el Faraón declara. ¿Habrá alguien más sabio y más prudente que José, en el que se ve que el Espíritu de Dios está sobre de él? Solamente la manifestación del Espíritu, hermanos, en nuestras vidas nos puede dar la capacidad de interpretar los sueños. Eso es lo mismo que le sucedía a Daniel. La palabra de sabiduría y la palabra de ciencia que operan conjuntamente y que están en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 8, donde están las manifestaciones del Espíritu que nos son dadas, ¿verdad?, por Él mismo, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Según el mismo Espíritu, la manifestación del Espíritu para provecho. No hay otra forma de interpretar los sueños, hermanos. Solamente cuando el Señor revela por medio de palabra de sabiduría y palabra de ciencia, podemos interpretar lo que solamente Dios puede dar a conocer, lo que solamente Dios nos puede indicar qué es lo que Él quiere hacer y por qué lo va a hacer y cómo lo va a hacer, para que nosotros tengamos la prudencia de tomar en cuenta eso. ¿Por qué? Porque es necesario que para administrar las cosas del Señor se cumpla ese requisito. Hechos 6:3, para administrar los bienes de la iglesia con los que ayudaban a las viudas, hubo necesidad de buscar a 7 hombres que tenían estas condiciones. ¿Qué dice el 6:3 de Hechos? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de ¿qué? Y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Para que nos podamos hacer cargo de las cosas de Dios, hermanos, necesitamos ser hombres de buen testimonio. Que el Espíritu de Dios nos llene, que estemos llenos de su Espíritu, que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros y que podamos ser sabios. Sabios. Es un requisito para cumplir cualquier mandato del Señor en nuestras vidas, en nuestros ministerios, para administrar. Y esto pues era evidente, ¿verdad?, en la vida de José. Y así se hizo, ¿verdad? José, con esa sabiduría y esa prudencia, esa llenura del Espíritu que lo caracterizaba, en los versículos 47 al 49 nos dice, y en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo como a montones,
Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores, ¿verdad? Ya había dicho aquí en el 34, haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, ¿verdad? O sea, en cada provincia de Egipto iba a haber un almacén, iba a haber ahí alguien que se encargara de reunir este alimento para después poderlo repartir equitativamente en cada una de las ciudades, ¿verdad? No lo concentraron en un solo lugar, sino que abarcaron toda la tierra de Egipto. Y cuando vino la necesidad, dice el 55 y el 56, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque en toda la tierra había crecido el hambre, ¿verdad? Aquí el Señor les dijo, id a José y haced lo que él les dijere. Su política de almacenar este grano de los campos en la ciudad cercana a ellos garantizó esa distribución justa y ese acceso a los alimentos de toda la población que acudían a los graneros que estaban rebosando, ¿verdad? Mi mamá tenía un refrán acerca de este plan sencillo pero eficaz. El que guarda siempre tiene. Mi mamá siempre decía eso. Yo era una mujer que ahorraba, yo no sé cómo le hacía, con un salario mínimo. Mi papá fue obrero. Y aún así mi mamá todavía se daba el lujo de ahorrar. El que guarda siempre tiene. El que guarda siempre tiene. Pero para ello se necesita ser prudente. ¿Qué es ser prudente? La palabra prudente del hebreo nabón es entendido, inteligente. Es ser entendido, inteligente. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 7:24? Nuestro Señor Jesús usa esta frase también. Mateo 7:24, ¿qué dice? Y cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hermanos, la prudencia, el ser entendidos, el ser inteligentes, nos va a llevar a edificar bien el ministerio, nos va a llevar a edificar bien por las finanzas que el Señor pone en nuestras manos, por los bienes que el Señor pone en nuestras manos. Pero tenemos que ser prudentes y tenemos que ser sabios, del hebreo hakam, que es ser sensatos, ser hábiles, es actuar con esa sabiduría. Santiago 3:13 también nos habla de la sabiduría que debemos de tener y cómo la debemos de manifestar. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, el hecho de que hagamos las cosas como Dios manda nos va a dejar ver que en verdad somos sabios y prudentes. Si en verdad hacemos lo que esta enseñanza nos enseña. No siempre va a haber abundancia, hermanos, desgraciadamente. Y si la hay, gloria a Dios, qué bueno. Qué bueno que nunca sufras escasez. Qué bueno que el Señor te bendiga y te prospere en todo. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Eso es lo que todos deseáramos, ¿verdad? Pero la palabra no nos garantiza que así va a ser siempre. Y la prueba está que vino esta pandemia y a muchos los agarró con los dedos en la puerta. Porque piensan que por ser hijos de Dios siempre vamos a estar en bendición sobreabundante. Y Job nos enseña también lo contrario, que pueden llegar momentos de prueba a nuestra vida. Porque la fe tiene que ser probada. La fe tiene que ser probada, hermanos. Entonces, guardemos de lo que el Señor nos da. Deja de gastar en cosas superfluas. Deja de gastar en cosas que son perecederas. Y guarda algo para ti, para tu familia.
sé buen administrador. Vas a llegar a un tiempo como el mío, en el que vas a ser de la tercera edad. Y si no has guardado, si no has trabajado, vas a padecer, hermano. Lo hemos visto con muchos pastores que han llegado a la vejez y sufren porque nadie se hace cargo de ellos más que el Señor. Tenemos que ser prudentes y sabios para que mientras tengamos vida, tengamos salud y el Señor nos permita ser bendecidos con recursos, no nos gastemos todo, sino que guardemos para las épocas de carestía, para las pruebas que pueden venir de un momento a otro a nuestra vida. El Espíritu de Dios sobre él. Cuando fue vendido, José tenía 17 años. Cuando empezó a gobernar en Egipto, dice la Escritura que tenía 30, versículo 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. 13 años vivió José como esclavo. 13 años, pero la Escritura dice, ahí en Génesis 39, cuando está en la cárcel, cuando llega primeramente a la casa de Potifar, y después cuando está en la cárcel, dice el 39:2, mas el Señor estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. En el 3 dice, y vio su amo que el Señor estaba con él, y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Esto se repite cuando está en la cárcel. Versículos 21. Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y en el 23 dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque el Señor estaba con José y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. La llenura del Espíritu Santo, hermanos. Por eso el Señor nos manda a ser llenos de su Espíritu todo el tiempo. Necesitamos que Él respalde nuestra vida, nuestro testimonio, nuestro ministerio. De otra manera, nada de lo que hagamos va a tener éxito, hermanos. No lo tomen a la ligera. Ustedes como alumnos del seminario se están preparando para el ministerio. Algunos ya están en él. Pero a los que están por llegar a él, que aprendan, porque estas cosas fueran escritas para nuestra enseñanza. No necesitamos recibir revelación en sueños. La Escritura nos da la sabiduría y las cosas que han sucedido a través de los tiempos en el pueblo de Dios para que aprendamos de ellas y las pongamos por práctica en esta tierra, en este tiempo en el que nos tocó vivir. Así es de que, hermano, hay que guardar, chamar. Chamar es resguardar, es apartar, es tener una provisión. Y eso es necesario. Cuando Pablo pide una ayuda para los hermanos de la hambruna también que se estaba padeciendo en Jerusalén, ahí en la primera carta a los Corintios 16, les da las recomendaciones para poder juntar esa ofrenda que iba a ser canalizada para los que más necesidad tenían. ¿Qué dice 1 Corintios 16:2? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, sino que ya estén guardadas. Pero aquí la recomendación es de poner algo aparte, según hayas prosperado, guarda. Yo tengo un plan cada año, hermanos, y por semana voy ahorrando una cantidad. Son 52 semanas, pero casi siempre lo manejo hasta la semana 50, que es antes de la Navidad. La semana 50, dependiendo de lo que tú ahorres a la semana, es lo que vas a tener guardado para el fin de año. Yo lo guardo, hermanos. El año pasado estuvimos guardando 100 pesos cada semana, 100 pesos. 52 semanas. Pude juntar 6,000 pesos, hermanos.
puede juntar 6,000 pesos, con los cuales le pude dar a mis hijos, a mi esposa, su regalo de Navidad, a cada uno de ellos. Ya no tuve que gastar de más, ya estaba guardado, ya estaba destinado para eso y no hubo ningún problema. Si tú ahorras semanalmente cierta cantidad, haz la cuenta, lo que vas a tener a las 52 semanas. Y vas a ver cómo no vas a tener problema porque ya está guardado, ya apartaste, según lo que el Señor te prospere, o sea, según tu capacidad. Puedes guardar desde 50 pesos o puedes guardar 500 pesos. Si guardas 500 pesos semanales, hermanos, vas a tener 26,000 pesos al final del año. Te puedes ir de vacaciones sin ningún problema, porque es dinero que ya guardaste de lo que el Señor te dio. Tenemos que ser sabios y administrar, como dice Lucas 12, 42 al 44. Lucas 12, 42 al 44. El Señor dice: y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Nuevamente la palabra prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, porque al tiempo le dará su ración, ¿verdad? Cuando llegue el Señor, el mayordomo tenía que darle de comer al patrón, ¿verdad? Al Señor que lo contrató, que lo puso como mayordomo. El 43 dice: bienaventurado aquel siervo a cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, ¿verdad? Bienaventurado, alegre, feliz, contento, cuando el Señor nos diga: buen siervo fiel, en lo poco te puse, en lo mucho te pondré. Hay que ser sabios, hermanos, y entendidos, prudentes, llenos del Espíritu Santo, y aprendamos a guardar. El que guarda siempre tiene. Toma en cuenta esto, mi hermano, te lo digo con el corazón, te lo digo porque he visto que es una necesidad en los siervos y siervos de muchos años que terminan en su vejez tristemente solos, abandonados y padeciendo necesidad porque no tuvieron la precaución de guardar de lo que el Señor les había dado en la medida en la que el Señor los prosperaba. Que no caigamos en esa situación de apatía, de incredulidad, de pensar que no, a mí no me va a pasar. Porque ciertamente, hermanos, Dios sí perdona, pero el tiempo no. Y así como me ves, yo también fui joven, pero he envejecido. Y ciertamente he visto que no hay justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Pero sí he visto justos pasándoselas duras, porque no tuvieron la precaución de poder guardar cuando el Señor los prosperó en su momento. Que Dios me los bendiga, hermanos. Ahí le voy a mandar al hermano Gabriel el cuestionario que han de resolver a través de este mensaje. Que Dios los bendiga. Siempre es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra. Que el Señor los guarde de todo mal. El Señor no los deje caer en la tentación y siga derramando sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus ministerios, sus bendiciones extremas. Un abrazo y que el Señor los guarde en el nombre de Jesús. Nos vemos pronto, hermanos. Hasta luego.